Bueno, ahora sí. Muy buenas noches a todos. El tema que vamos a tocar hoy es un tema para mí bastante interesante y muy importante. Me parece importante porque es lo que define quizás el judaísmo, la Torá y las mitzvot, y probablemente también en uno de los temas donde quizás más errores tenemos, ¿sí? En lo que es la visión y la perspectiva sobre el judaísmo. Voy a empezar con una historia sobre el profesor Branover. Profesor Branover fue un profesor en hidrodinámica en Rusia, y él, bueno, más o menos teniendo unos 30 años, empezó a retornar al judaísmo, al cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y él compró un par de tefilín chiquitos en el Bet Chabad en Riga, y él los llevaba en un pequeño bolso, en una valijita, en un maletín, a todos lados donde él iba, donde él daba charlas. Él llevaba ese par de tefilín y se ponía tefilín todos los días. Bueno, para contar un poco, el doctor Branover quiso hacer aliyá, o sea, ir a vivir a Israel. En la Unión Soviética no lo dejaron hacer aliyá. De hecho, le pusieron como un sello negro que él ya no iba a poder emigrar a Israel, hasta que en el año 1972, después de mucha presión internacional, le dieron el permiso de hacer la aliyá, y él después, bueno, vivió en Israel, vivió en Estados Unidos, fue un profesor muy, muy importante, hizo teshuvá con Chabad. Pero bueno, esta historia es cuando él estaba en Rusia en una de sus charlas. Él había dejado los tefilín en el hotel, y la charla era frente a un grupo de jóvenes judíos en un lugar, un salón lleno, y mientras él estaba dando la charla en el escenario, estaba hablando, de repente ve por la ventana que estaba la puesta del sol, se estaba casi por poner el sol, y se acuerda que ese día no se había colocado los tefilín. Los tefilín quedaron en el hotel y él no se los había colocado. Entonces empezó, él mientras seguía hablando, su boca decía una cosa, pero su corazón y su pensamiento y en su interior pensaban y estaban preocupados por otra cosa. Era, ¿qué hacer? Me voy, dejo la charla en la mitad, corro al hotel, me pongo tefilín, aunque sea, llego antes de la puesta del sol, o me quedo acá hablando con un grupo de jóvenes que seguramente los voy a inspirar mucho más con lo que les pueda decir yo ahora que hacer un acto de colocación de los tefilín. Al final él decidió en un momento, dijo, disculpe, no me siento bien, necesito cortar la charla acá. Se bajó del escenario, se tomó un taxi al hotel, llegó último momento, se colocó los tefilín. Una vez que terminó de colocarse los tefilín, se acostó en la cama ya cansado, exhausto de todos esos pensamientos, y se puso a pensar en lo que había pasado, el por qué había llegado a eso. En realidad lo que pasó con el doctor Branover, con el profesor Branover, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces pensamos, ¿por qué una acción tan quizás vacía de sentimientos, como puede llegar a ser para algunos ponerse tefilín todos los días, algo rutinario, algo que quizás uno se pone tefilín mientras está pensando en otra cosa, o todo lo que uno hace, cualquier mitzvah, cualquier obligación que nosotros tenemos como judíos hacer, de repente la hacemos de forma mecánica, sin ningún sentimiento. Cuando en realidad uno cree que el sentimiento es lo más importante. Y esa misma pregunta la definió muy bien en el Sefer HaKuzari. El libro del Kuzari es un libro filosófico muy, muy conocido, muy importante, que habla, lo escribió Rabbi Yehuda Leví, que es como una historia ficticia, según la mayoría es ficticia, sobre el rey de Kuzar. El rey de Kuzar estaba, más o menos era rey de donde es hoy Ucrania, y él estaba en búsqueda de una identidad. Y él, bueno, habla con pasa por diferentes religiones, y al final se termina convirtiendo al judaísmo, él y muchos de sus seguidores. Bueno, en un momento él cuenta, el rey de Kuzar, cuenta que
creo que en español es el Házaro. Él cuenta que se encontró con un filósofo, y el filósofo le dijo, a ver que lo voy a leer acá de adentro. A ver, un momento. Acá está. Él le dijo lo siguiente. Le dice, no sientas que una de esas cosas que vos haces, alguno de esos tipos de servicio a Dios que vos servís, por ejemplo, la forma en la que uno reza, o en la forma en la que uno alaba a Dios, o qué es lo que decís, o en qué idioma, o qué acciones vos haces, que todas esas cosas te acercan a Dios. Lo que le dice este filósofo es, inventate una religión, inventá tu propia forma de llegar a Dios, y de esa manera vas a poder llegar de corazón y no únicamente, o sea, tratar de refinar tu corazón, y de esa manera, con el sentimiento, llega a Dios a tu manera. ¿Sí? O sea, no necesitas actos, acciones rutinarias, no necesitas rituales, lo que necesitas es sentimiento. Entonces no importa en qué basas tus sentimientos, lo que vos consideres que es lo que te acerca a Dios, eso mismo hace. Y esa fue una de las cosas que lo hizo a él abrir los ojos, ¿sí? Y darse cuenta que en realidad había una gran diferencia entre lo que es el judaísmo y el resto de las religiones. El judaísmo principalmente lo que exige es la acción. Entonces no alcanza con que la persona sepa, por ejemplo, que Dios creó el cielo y tierra en 6 días, el 7º día descansó, y que por eso nosotros cumplimos Shabbat, sino hay que encender las velas de Shabbat. No nos alcanza a nosotros con sentir la importancia y quizás sentir lástima por una persona necesitada, si no vamos y extendemos nuestra mano con una moneda. Y eso es quizás una de las mitzvot donde queda más en evidencia que con los sentimientos nosotros no hacemos nada. Es decir, están buenos los sentimientos, pero muchos sentimientos y muchas intenciones no hacen una acción. Y así como una persona, la persona necesitada, no necesita de nuestros sentimientos, él necesita de nuestra acción, de extender nuestra mano cuando él lo necesita, de darle y proveerle de sus necesidades. De la misma manera también nosotros vemos con el resto de las mitzvot en la Torá, las mitzvot en general están relacionadas principalmente con la acción. De hecho, de las 613 mitzvot, hay 606 están relacionadas con la acción, y solamente 7 están relacionadas con el sentimiento, que es, por ejemplo, el amor y el temor a Dios, etc. Es decir, que el judaísmo es un judaísmo, digamos, es un modo de vida de acción principalmente, y no de sentimiento. Entonces lo que queremos ver en la clase de hoy es justamente por qué. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la importancia de la acción? ¿Y no vale mucho más acaso sentirme judío que ser judío, es decir, ser en acción, o no ser, sino hacer judío, digamos, hacer cosas de judíos? Entonces, y le digo por qué también es tan importante esa pregunta, porque yo escucho como rabino muchas veces, gente se me acerca y me dice, yo soy judío a mi manera, yo me acerco a Dios a mi manera, ¿sí? Es decir, yo hago lo que yo siento, no necesariamente tengo que cumplir un Shabbat, no necesariamente tengo que comer kasher, no necesariamente tengo que ponerme tefilín, etcétera, todas las mitzvot, yo sirvo a Dios a mi manera. Ahora, está bueno un acercamiento a Dios con sentimiento, pero la pregunta es, ¿alcanza eso? ¿Eso es el judaísmo? ¿O el judaísmo es acción? El judaísmo es realizar y cumplir las mitzvot. Y para eso vamos a traer, ustedes saben que generalmente en la mayoría de nuestras festividades tenemos también está el ritual que se hace en la festividad, y existe también digamos, la parte femenina de la festividad. ¿Qué es la parte femenina? Es en la lectura, en lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, en Purim se lee la Megilat Esther, ¿sí? Está el lado femenino muy, muy fuerte, que es Esther.
Después en Tisha B'Av, el 9 de Av, por ejemplo, nosotros leemos la Megilat Eijá, que la Megilat Eijá habla de Jerusalén como una viuda, ¿sí? Y habla digamos, en forma digamos, de femenino, en idioma femenino. Después tenemos, en Pesach se acostumbra a leer el Cantar de los Cantares, que es todo un poema hacia la mujer. Después tenemos, por ejemplo, bueno, vemos ahora en lo que acabamos de pasar, que es Shavuot. En Shavuot leímos Megilat Ruth, ¿sí? Y sobre esto que es lo que quiero hablar hoy. Megilat Ruth es la historia de Ruth. ¿Por qué se lee la historia de Ruth? ¿Y quién fue Ruth? Ahora vamos a contar quién fue. Primero vamos a ver por qué se lee la historia de Ruth. Bueno, hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es porque fue la bisabuela del rey David, como termina diciendo la Megilá. Nos nombra desde Ruth hasta el rey David, y el rey David nació y falleció en la festividad de Shavuot, y por lo tanto leemos nosotros quién fue la bisabuela, quién engendró al rey David. Pero hay otra explicación que dice que el Megilat Ruth se lee para decirnos, para aprender de eso, que el judaísmo se adquiere con esfuerzo. Y hay un dicho en Yiddish, los que saben Yiddish conocen el dicho que dice, es difícil ser judío. ¿Y por qué es difícil ser judío? Justamente por la cantidad de cosas, de normas que nosotros tenemos, cosas que tenemos que cumplir. Y como Megilat Ruth, justamente lo que vamos a contar ahora, quién fue Ruth, nos habla del esfuerzo que ella hizo para acercarse, para convertirse al judaísmo. Entonces, por eso nosotros en la festividad de Matán Torá, de la entrega de la Torá, leemos Megilat Ruth, para recordar que la Torá se adquiere con esfuerzo. La Torá, el que quiere un tesoro, el que quiere algo importante, entonces que se esfuerce para obtenerlo, y ese es el esfuerzo por la Torá. ¿Quién fue Ruth? Vamos a hacer un poco de historia. Esto se remonta hace 3000 años atrás. Había una familia que se llamaba, uno de los grandes jueces de ese momento, en la época de los jueces, se llamaba Elimelech. Elimelech estaba casado con Naomi y tuvo 2 hijos, Mahlón y Quilión. En esa época, además de ser una persona importante, un juez, era también una de las personas más ricas que había en Jerusalén. Entonces vino una época de crisis, una época de hambruna, una época de dificultad económica, y Elimelech empezó a ver que todo el mundo empezaba a recurrir a él por un préstamo, por una ayuda, por lo que sea, y decidió cuidar su patrimonio, y se escapó, no sé si se escapó, se mudó a la tierra de Moab, que es hoy en día Jordania. Y ahí él se fue con su familia, con su esposa y sus hijos para conservar su patrimonio. Llegados ahí a Moab, Elimelech y su familia se asimilan a los moabitas, a punto tal que sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orpá y la segunda se llamaba Ruth, ¿sí? La famosa Ruth. Pero la suerte en la tierra de Moab no fue la misma que en la tierra de Israel, y ellos empezaron a perdieron toda su riqueza, y después también perdieron su salud, y murieron los 3 hombres de la familia, Elimelech, Mahlón y Quilión. Quedaron las 3 viudas solas en la tierra de Moab. La suegra, Naomi, se sintió de repente que ella no tenía mucho lo que hacer en una tierra extranjera, en una tierra que no le pertenecía, no era de ella, no era la tierra donde ella se había criado, y toma la decisión de volverse a la tierra de Israel. Entonces les dice a sus nueras, ustedes que son jóvenes, quédense acá, conozcan hombres, rehagan su vida, y yo me voy a volver a la tierra de Israel. Orpá, una de las 2, le dice, bueno, yo me quedo acá,
bueno, fue un poco, primero le insistieron, al final él las quiere convencer, Orpá se convence y se queda, pero Ruth decide irse con Naomi, con su suegra, a la tierra de Israel, y le dice el famoso dicho, el famoso y conocido dicho, le dijo, Batome Ruth, ¿sí? Le dijo Ruth, Altim Keibi los ves, por favor, no me hagas abandonarte, no me hagas dejarte para volver atrás. Que la ayer telji, elej, ubeayer talini, alin. Amej, ami, velokai, gelokai, bayer tamuti, amut, beyame kaber. Significa estas palabras, le dice, Ruth le dijo a Naomi, donde vos vayas, yo iré. Donde vos duermas, donde vos vivas, donde vos duermas, ahí dormiré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde vos mueras, yo moriré y ahí seré enterrada. Y con estas palabras, nos dicen nuestros sabios, Ruth se convierte en judía, se convierte al judaísmo, fue la primera conversa que nosotros conocemos y de la que se aprenden todas las leyes de la conversión, se aprenden de estas palabras de Ruth. Cuando en realidad, dicen nuestros sabios, se preguntan y dicen, ¿qué son estas palabras? Que dijo, ¿qué son tan importantes? ¿Por qué? Suena muy lindo, ¿no? Suena como algo novelesco. Tu pueblo será mi pueblo, donde vos vayas yo iré, donde duermas yo dormiré. Está todo muy lindo, pero ¿cuál es la esencia de estas palabras? ¿Qué es lo que dice estos textos? Y más todavía es la incógnita, o sea, es más todavía la pregunta cuando leemos nosotros la explicación de Rashi. Y antes de leer la explicación de Rashi, ¿sí? Rashi es el mayor comentarista de la Torá, Rashi se caracterizaba por explicar la parte literal de la Torá. Es decir, Rashi no traía cosas que no iban al entendimiento de lo literal. Entonces, cuando leemos Rashi de repente sobre Megilat Ruth, vemos que es más complicado todavía. Dice así, Rashi dice, de acá nosotros aprenden nuestros sabios que una persona que viene a convertirse, un ger que se quiere convertir, se le hace saber alguna de los castigos que tenemos nosotros por violar los 613 mitzvot. Que si él se quiere arrepentir, entonces que se arrepienta ahora. Es decir, no es tan fácil. Se le muestra la dificultad del ser judío y no digamos, el camino tan allanado. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rashi, porque de las palabras de Ruth vos aprendés de lo que ella le dijo a Naomi, le dijo lo siguiente. Y ahí Rashi empieza a traer, a interpretar cada una de las cosas de estos dichos con un diálogo. Es decir, él completa el diálogo entre Naomi y Ruth, y en realidad lo que nos muestra a nosotros el versículo son las respuestas de Ruth a Naomi. Pero ¿qué era lo que le dijo Naomi a Ruth para que ella le responda a eso? Eso es lo que Rashi acá nos viene a traer. Entonces dice así, viene Ruth y le dice, vos sabés que nosotros tenemos prohibido salir fuera del Tchum Shabbat. Tchum Shabbat son los límites del Shabbat, y acá les voy a enseñar una halajá. Una persona, ustedes saben que, bueno, Shabbat, todos saben que no se puede viajar en coche. Ahora, todos sabemos que podemos caminar, pero no todos saben que no se puede caminar más de 2.000 codos, que son aproximadamente 1.000 metros, fuera de la ciudad. Es decir, si yo quiero salir de la ciudad de Salta, donde ya se terminan las casas, puedo alejarme hasta 1.000 metros aproximadamente, no más que eso. Eso se llama el Tchum Shabbat, es el límite de Shabbat. Aunque me vaya caminando, no puedo más que eso. Entonces, Naomi le dice a Ruth, vos sabés las leyes de Tchum Shabbat, de los límites de Shabbat, no es así nomás ser judío. Entonces, Ruth le responde a eso, donde vos vayas, yo iré. Donde vos camines, yo voy a caminar. O sea, si hay un límite de Shabbat, hasta ahí llegar, ese mismo será también mi límite. Entonces Naomi le dice a una segunda ley, le dice a Ruth, vos sabés que tenemos prohibido encerrarse en un mismo lugar, en una pieza, en una habitación, un hombre y una mujer que no son marido y mujer, o no son de la familia. Está prohibido. Entonces, ella le dijo, Ruth le responde, vaya talín y alín, no te preocupes, donde vos vayas a dormir, ahí voy a dormir yo. No hay problema. Entonces Naomi le sigue diciendo, vos sabés que nuestro pueblo se diferencia del resto de los pueblos por la cantidad de preceptos y de obligaciones que tiene.
son 613 mitzvot tenemos que cumplir. Entonces Ruth te dice, Amejamí, tu pueblo, ese que tiene las 613 mitzvot, será mi pueblo. O sea, yo voy a cumplir las 613 mitzvot, no te preocupes. Entonces Naomi le dice, vos sabés que tenemos prohibido idolatrar, ¿sí? La idolatría está prohibida. Entonces Ruth le responde, Elokai, tu Dios será mi Dios, no te preocupes, no voy a idolatrar. Entonces Naomi le dice, por último, vos sabés que existen pena capital en el judaísmo para ciertas transgresiones. Entonces a eso le responde Ruth, Basher tamut y amut. Donde vos mueras, ahí moriré yo. O sea, por los motivos que vos vayas a morir, si es que morís por uno de esos, bueno, esos mismos motivos, esa misma muerte, yo la recibo sobre mí si es que viola alguno de las mitzvot que tienen pena capital. Y ahí mismo será enterrada. Entonces, vemos nosotros acá de este Rashi muestra un diálogo entre las dos. Que en ese diálogo Naomi le presenta a Ruth las dificultades de la conversión. Y Ruth las acepta todas. Pero la pregunta que surge de todo esto, ¿por qué este Rashi no es tan entendible? Porque si yo le tengo que decir a una persona que se viene a convertir al judaísmo cuáles son las reglas que él tiene que cumplir, primero voy a empezar de atrás para adelante. Primero voy a decir, ¿sabés que el judaísmo tiene castigos? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿sabés que no podemos idolatrar? Básico, idolatrar no se puede. Entonces, sí, sé que no se puede idolatrar. Bueno, ¿sabés que tenemos que cumplir las 613 mitzvot? Sí, yo sé que tenemos que cumplir las 613 mitzvot. Bueno, vos sabés que no nos podemos encerrar con un hombre o con una mujer que no sea de mi pareja o de mi familia. Que, dicho sea de paso, eso es una ley, ni siquiera es de la Torá, es una ley de los sabios. Es decir, ella le estaba diciendo, mirá que hay leyes también que pusieron nuestros sabios, que van más allá de las leyes de la Torá. Entonces ella lo acepta. Y por último le voy a decir el límite de Shabbat, que también es otro tema puesto por los sabios. Es decir, el Rashi va al revés, va primero por cosas que no tienen tampoco tanta trascendencia, porque ¿quién va a caminar fuera de la ciudad 1000 metros en Shabbat, por ejemplo? ¿No era más importante decirle, mirá, que tenés que comer kasher? ¿Hay algo más difícil que comer kasher? ¿O que cumplir el Shabbat? O que son de las mitzvot más importantes, de hecho, en la Torah. Entonces, ¿por qué le trae como ejemplo esas mitzvot que en realidad parecen que no tienen tanta importancia dentro del judaísmo como el resto de las mitzvot? En una charla que el Rebbe dio en el año 5731, hagan la cuenta qué año cayó en calendario gregoriano, el Rebbe dio una explicación fabulosa sobre esta parte, era una sijá de una charla de Shavuot, sobre este Rashi de Megilat Ruth. Y el Rebbe dio una explicación trayendo, digamos, una respuesta en realidad, prestándole atención a un punto en la historia de Ruth, que entendiendo ese punto, teniendo en cuenta ese punto, de repente descifra todas estas incógnitas que nosotros tenemos. Y el Rebbe dice lo siguiente: Megilat Ruth, a ver si lo tengo acá, un momento. Bien. Sí. Megilat Ruth empieza diciendo que ellas llegaron a la tierra de Israel, las dos, Bitjilat Ktsir Seorim, en el comienzo de la cosecha de la cebada. Explica Rashi ahí, ¿qué era el comienzo de la cosecha de la cebada? Era cuando terminó el primer día de Pesaj. Al terminar el primer día de Pesaj, primero de los 8 días, al terminar, ese es el comienzo de la cosecha de la cebada. Quiere decir que ellas llegaron en Pesaj, el segundo día de Pesaj, más o menos, a la tierra de Israel. Entonces el Rebbe dice, teniendo en cuenta esto, piensen lo siguiente: si ellas llegaron ese día
¿Cuándo salieron ellas de Moab? Y habrán salido en víspera de Pesaj, o sea, unos días, dos, 3 días antes de Pesaj, no sé. Entonces, cuando ellas están llegando a la tierra de Israel, en la mitad, antes de llegar a la tierra de Israel, les cayó el primer día de Pesaj, que es Yom Tov, que es como un Shabbat, ¿sí? Entonces empezaron las leyes de Yom Tov. Entonces viene Naomi y le dice a Ruth, de hecho, todo lo que le fue diciendo eran cosas que estaban relacionadas con el momento, ¿sí? Con la acción, con el actuar como judías de ese momento. Entonces le dicen, vos sabés que ahora empieza Yom Tov, ¿sí? La fiesta de Pesaj, y no podemos seguir caminando, no podemos salir de los límites, en lo que se llama Tchum Shabbat, el límite de Shabbat, tampoco en Yom Tov se puede, no podemos salir fuera de la ciudad. Entonces ella le dijo, donde vos vayas yo iré, entonces no te preocupes. Entonces viene Naomi y le sigue diciendo, bueno, pero no solamente que si no podemos salir nos tenemos que quedar a dormir acá en donde estemos, en la mitad del camino, y vamos a ir a buscar una casa. Vos sabés que no podemos dormir en cualquier casa, porque no podemos encerrarnos con un hombre que no sea de la familia. Entonces ella le dijo, donde vos vayas a dormir, ahí voy a dormir, no te preocupes. Entonces, ya que ella estaba en las ideas de la Torá y la mitzvot, dijo, sí, pero ¿sabés que no solamente están esas dos mitzvot? No es que son dos cosas, bueno, no salir fuera de los límites de Shabbat y no encerrarse con un hombre. Nosotros tenemos 613 mitzvot, tenemos 613 preceptos. Entonces ella le dijo, tu pueblo es mi pueblo, ¿sí? Lo que ustedes cumplan, yo voy a cumplir, quédate tranquila. Entonces dijo, sí, pero no son cualquier mitzvot. Son las leyes de un Dios. O sea, y entre las leyes está que no podés idolatrar todos esos dioses moabitas con los que vos te criaste, los tenés que dejar atrás. Entonces ella le dijo, Elokai, tu Dios será mi Dios. Y a eso ella le termina diciendo, pero vos sabés que cuando violás algunas leyes, hay castigos. Entonces ella le dijo, bueno, donde tú mueras, ahí moriré. Es decir, yo acepto todos esos castigos, aunque sean también los castigos capitales. Entonces, de repente, con esta visión que nos trae el Rebbe del momento en el que fue todo ese diálogo entre las dos, ahora entendemos por qué ella le trajo esas leyes a Ruth y no les trajo otras. Pero básicamente, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto de Megilat Ruth? Lo que quiero mostrar es que ella no le bastó el sentimiento que le demostró Ruth, ¿sí? su nuera, al decirle, mirá, no, yo voy con vos, te quiero acompañar a la tierra de Israel, no te voy a abandonar, no te voy a dejar sola. No era eso lo que hizo que Naomi le diga, bueno, vení, acompáñame. Lo que hizo fue la acción. El judaísmo es acción, no es únicamente sentimiento. De hecho, el sentimiento se ve reflejado en la acción. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué tiene tan importante la acción más que el sentimiento? ¿Por qué no alcanza, por ejemplo, ser un judío de la emoción del cótel, por ejemplo? Uno va al cótel y más si es un viernes a la noche y ve que todos bailando en el Kabbalat Shabbat abrazados y a uno se le pone la piel de gallina, se le eriza la piel y dice, wow, esto es sentimiento, esto es judaísmo, esto es alegría pura, me siento cerca de Dios. ¿Por qué no alcanza con eso? ¿Por qué no alcanza, por ejemplo, con bailar una banaguila, comerse unos knishes y decir son los knishes de la bobe, me siento recontra judío por eso? ¿Por qué no alcanza con todas esas cosas? ¿Por qué necesitamos que los knishes sean kosher? Y que el banaguila sea tocado, por ejemplo, no en Shabbat con un instrumento, supongamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de todas estas leyes? Para eso voy a traerles dos respuestas, ¿sí? Una, una más profunda que la otra, o quizás una más elevada, no sé si más profunda, pero más elevada que la otra. Pero antes vamos a empezar por una historia, ¿sí? Una historia que pasó justamente con el Rebbe en el año 5738, Tafshin Lamed Het, no sé qué año era en el calendario gregoriano, hay que hacer la cuenta. El Rebbe tuvo
un problema de salud importante, un problema de corazón, que lo tuvo, digamos, un tiempo internado y, bueno, le pusieron un médico, un cardiólogo que esté permanentemente con él, un cardiólogo importante, de los más reconocidos en Estados Unidos, y convivió con el Rebbe casi prácticamente 40 días hasta que el Rebbe se recuperó. En una de esas charlas que él tenía con el Rebbe, le dice: Rebbe, ¿le puedo pedir un consejo? Dice: yo tengo una disputa dentro mío entre dos amores, ¿sí? El amor a mi familia y el amor a mi trabajo. Yo soy una persona que ama mi trabajo, amo la profesión, pero también amo a mi familia. Pero muchas veces, yo soy cardiólogo, muchas veces mi profesión me exige llegar tardísimo de noche, trabajar fines de semana, y a veces siento que estoy perdiendo a mi familia, no tengo tiempo de estar con mi familia. ¿Qué puedo hacer? Entonces Rebbe le dijo: ¿sabes qué? Yo te entiendo muy bien porque yo tengo el mismo problema. Ustedes saben que Rebbe recibía gente hasta toda la noche prácticamente, los que tuvieron la suerte de pasar por dólares, así se llamaba cuando Rebbe repartía $1 para poner en la tzedaká a cada uno, y ahí era el momento, el encuentro con el Rebbe para pedirle su bendición. La gente te cuenta que estaba a las 4 de la mañana y el lugar estaba todavía llenísimo. O sea, había un montón de gente reparado, horas y horas repartiendo dólares, escuchando a cada uno sus necesidades, bendiciendo. Entonces Rebbe dijo: yo tengo el mismo problema que vos. Dice: pero ¿sabés qué? Yo todos los días, 20 minutos a la tarde, me tomo el té con mi esposa. Y esos 20 minutos para mí son tan importantes como ponerme tefilín a la mañana. O sea, es algo que así como no me pierdo a ponerme los tefilín a la mañana, no me pierdo ese tiempo que yo estoy, esos 20 minutos que me siento a tomar un té con mi esposa, únicamente con ella. El Rebbe acá con esto le enseñó a este cardiólogo un tema que es la base de todo el judaísmo. Y ahora lo vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros el Sefer HaChinuch, cómo lo describe el Sefer HaChinuch. Él le dice: los corazones van detrás de las acciones. Una persona puede sentir muchas cosas, pero si vos no pones tus sentimientos en una acción, entonces hoy están los sentimientos y mañana van a dejar de estar. Pero cuando vos cumplís una acción, por más que al principio la cumplas de forma mecánica, porque así lo tenés que hacer, detrás de esa acción en algún momento vas a generar un sentimiento. Y por más que vos no te des cuenta, el día que vos dejes de hacerlo vas a sentir que algo te está faltando. Vas a sentir que es algo importante de tu vida. Entonces por eso es que el judaísmo a nosotros nos exige acción. Nos exige las mitzvot. No importa lo que sentís hoy. Hoy quizás cumpliste una mitzvah porque la tenías que cumplir porque sabés que es una obligación. Pero seguro que cuando vos cumplas esa mitzvah una y otra vez, esa rutina te va a llevar a vos a sentir lo que estás haciendo. Y es como también pasa con la pareja muchas veces, por ejemplo. Uno puede sentir muchas cosas, pero si uno no lo lleva a una acción, a traer un ramo de flores, a preocuparse de pensar, llamar durante el día para ver cómo está el otro, entonces ese amor, ese cariño, ese sentimiento que siento en ese momento, con el tiempo se puede desvanecer. Y quizás ese es el problema de muchas parejas hoy en día. Y también entre padre e hijo, relación padre-hijo, por ejemplo. Muchas veces nosotros los padres, y eso se los digo desde la mea culpa, como se dice, estamos ocupados en 1000 cosas y trabajo y esto y el otro, y de repente amamos a nuestros hijos, no hay dudas que los amamos. Pero ¿cuánto tiempo les dedicamos real a ellos? Un tiempo de calidad. Bueno, el amor tiene que venir reflejado en las acciones. O mejor dicho, las acciones generan los sentimientos. Y eso es la base del judaísmo. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch es un libro básico de la filosofía judía. Nos dice lo siguiente: ¿por qué Dios nos ordenó a nosotros cumplir mitzvot recordando, por ejemplo, la salida de Egipto? Si con solamente recordar, por ejemplo, la salida de Egipto, ya está, ya basta. ¿Por qué tengo que cumplir? Por ejemplo, hagamos Kiddush en Shabbat, Zecher Litziat Mitzrayim.
recordando el Shabbat la salida de Egipto, y un montón de cosas recordando la salida de Egipto. ¿No alcanza con un recuerdo solamente recordarlo y ya está? ¿Para qué necesito la acción? Se pregunta el Sefer HaChinuch. Entonces, termina diciendo, sabe que la persona se deja llevar según los sentimientos de la persona, se dejan llevar por sus acciones. En otras palabras, el corazón está acá, pero el corazón necesita de las piernas. El corazón está ubicado sobre las piernas y tiene las extremidades del corazón, son las manos y los pies. Es decir, si nosotros no hacemos una acción, el corazón no tiene expresión. Entonces no nos alcanza a nosotros solamente con el corazón. Necesitamos expresarlo. Y si lo expresamos, esa acción que estamos haciendo está influyendo también en nuestros sentimientos. Y él termina diciendo el famoso dicho, Achrea peulot nimshachim alevavot, detrás de las acciones van los sentimientos, es decir, los sentimientos, las acciones generan sentimientos. Entonces, nosotros no hacemos en realidad buenas acciones porque lo sentimos. Lo hacemos para sentir, no es lo mismo. No es hacerlo porque lo sentimos, sino hacerlo para sentir. Porque muchas veces en el momento que nosotros hacemos la acción, quizás no la sentimos. Pero al final, en algún momento, cuando una persona lo pasa a ser parte de la rutina de uno, entonces esa acción va a significar un sentimiento. Hoy cuando preparaba esta clase me acordaba, seguramente todos vieron la película Violinista sobre el tejado, y seguramente se acuerdan de la canción de Tú me amas, que le pregunta, ¿me amás? Entonces no le contestaba, pero ¿me amás? Entonces él le dice, si te cocino, te plancho, te esto, te... Entonces, ¿qué me estás preguntando si me amás? Es decir, el amor es algo que es interno, es algo que está dentro nuestro, es muy personal. Pero la muestra de amor es con las acciones. Si nosotros no demostramos nuestro amor, entonces ese amor es un amor que no se expresa en nada, entonces a la otra persona no le llega. Es como aquel necesitado que nos pide, nos extiende el brazo para que le demos una moneda para comer, y nosotros le decimos, no, la verdad, me duele el alma como estás, la verdad que siento lo que vos sentís, siento tu hambre, sí, pero la mano en el bolsillo no te la pusiste. Y la otra persona, su moneda para comer, no la recibió. Eso es lo que nos dice a nosotros el Sefer HaChinuch. Detrás de las acciones van los corazones. Esta es una de las respuestas, la primera de las respuestas. Esto también podemos entender un dicho, algo que nos trae el Midrash. El Midrash dice lo siguiente: hubieron 3 rabinos, 3 sabios, que estaban discutiendo, intercambiando opiniones, de qué era lo más importante del judaísmo. Si vos tenés que poner el judaísmo, resumirlo en una mitzvah, ¿en qué lo vas a resumir? Entonces yo les aseguro que la mayoría de los judíos les va a decir en el Shema Israel. ¿Sí o no? Hágame con la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? La mayoría va a decir Shema Israel, ¿sí? Si tenés que poner en un texto el judaísmo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y esa era la opinión de Ben Zomá. Ben Zomá era un sabio que él dijo Shema Israel. Ben Nanás era otro sabio, dijo no, para mí me parece más que hablar de Dios es el amor al prójimo. Porque el que quiere al hijo, entonces se está amando también a Dios. Entonces él dijo, Beavtala reajaka moja. Ese es el lema del judaísmo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vino un tercer Ben, uno era Ben Zomá, Ben Nanás, y ahora Ben Pazi. Ben Pazi, el tercero de los sabios, dijo no. El versículo es, el primer animal lo ofrendarás a la mañana y el segundo lo harás a la tarde.
él hablaba de las ofrendas diarias que había en el templo. Todos los días, a la mañana y a la tarde, era la rutina del templo, era la ofrenda. Y en realidad, y termina diciendo el Midrash, que al final se levantó un rabino fulano, así, y dijo, la ley queda como, la razón la tiene Ben Pazi. Ben Pazi te había dicho que una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la noche. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Shema Israel, hablamos de la mente. Sabe que existe un solo Dios. Cuando hablamos del amor al prójimo, hablamos del corazón. Es un sentimiento. Pero cuando hablamos de la ofrenda, todos los días, la rutina de levantarse a la mañana y hacer la ofrenda de la mañana, que hoy en día es el modeaní, el rezo, el levantarse y hacer algo para Dios, y hacer algo para nosotros mismos, hacer algo por los demás, todos los días, esa rutina de acción, ese es el lema, en eso se resume todo el judaísmo. Por último, vamos a ver la segunda de las respuestas, y vamos a traer la historia de otro Hasid, que también fue un profesor que hizo Teshuvá, ¿sí? Que se acercó al judaísmo, se llamaba Belbel Green. Belbel Green es de Minnesota, era un profesor también importante, trabajó para la NASA, era muy reconocido en su comunidad y en el mundo entero en general. Cuando él se empezó a acercar al judaísmo con su rabino, un día recibe un llamado, él viajaba mucho. Entonces una vez antes de viajar, el rabino lo llama y le dice, Belbel, ¿te puedo pedir un favor? Sí, como no, rabino, un favor personal, sí. Si te pido que en el vuelo, cuando saques el pasaje para este vuelo, pidas comida kasher. Pero rabino, yo ni como kasher en mi casa, que voy a pedir comida kasher. Sí, pero es importante porque la gente en tu casa no te ve lo que comes, pero en el vuelo hay otra gente, hay otros judíos, y usted es el profesor Green, usted conocido, trabaja en la NASA, y usted imagínese la influencia positiva que va a ser para otro judío que vea al gran profesor pidiendo comida kasher en el avión. ¿Sabe lo que eso significa para los demás? Entonces te pido ese favor personal. Entonces, bueno, dijo, si el rabino tanto me lo pide, nunca lo hice, pero bueno, lo voy a hacer, ya está, pidió comida kasher. Él viajaba en primera clase. Entonces llega el momento de la comida y de repente ve que empiezan a repartir comida no kasher y a él lo saltean. Entonces él le dice, pero disculpa azafata, yo tenía pedido comida kasher. Sí, pero usted era la única comida en el vuelo y nos olvidamos de subir por un error, que muchas veces nos pasa a los que pedimos kasher. Por un error en el no sé qué, en el sistema, no subimos la comida kasher. Entonces este profesor dijo todo menos lindo al rabino, a Dios, al judaísmo, a todo. Como estoy muerto de hambre, ahora tengo un montón de horas de vuelo y al final por hacerle un favor al rabino me quedo sin comer, muerto de hambre. Bueno, la cuestión es que él en el camino tenía una parada en Chicago. Tenía que hacer una parada así de escala y después tenía que llegar, se tomaba un segundo vuelo, a su destino final. Entonces él decide, ahora va a ver este rabino, se para en la fila donde vendían hamburguesas, panchos, no sé qué. Entonces lo llama rabino, era la mitad de la noche, 12, 1 de la mañana, le dice, rabino, estoy acá en la fila para comerme un pancho, un choripán o lo que sea, no sé. Y me lo voy a comer y no, le quería decir nada más para que sepa lo que... Entonces el rabino sintió la molestia, como estaba enojado. Entonces le dice, ¿sabes qué? Dice, yo siempre te dije que era lo más importante, ¿qué es lo más importante del judaísmo? ¿Qué es? El Shabbat, el amor al prójimo, ¿qué es lo más importante? ¿Sabés qué es lo más importante del judaísmo? Es estar en la fila para comprarte un pancho con todo el hambre que tenés, pero decir que no porque Dios me lo prohíbe. Eso es ser judío, le dice. Ahora tenés la oportunidad de cumplirlo. Entonces el otro dice, ¿viste? ¿Qué hago? Entonces agarró, le cortó y mientras avanzaba él ya pensaba en lo que iba a comer, en lo que le iba a meter, hasta que al final la conciencia le dijo no. Eso es ser judío, es tener las ganas, pero no hacerlo porque Dios me lo prohíbe. Bueno, al final decidió que no lo iba a comer, se quedó con el hambre hasta destino donde pudo comer comida kasher.
Y él cuenta, Belville Green, que ese fue el punto de inflexión en su vida, en su teshuvá. Cuando él de repente quebró digamos, el ego, esa tentación de lo prohibido, porque Dios lo pidió, no porque él quería, porque Dios se lo pidió. Ese fue el momento en el que de repente su teshuvá, su acercamiento pegó una pendiente hacia arriba total, una transformación total. Y esa es la segunda de las respuestas. Cuando nosotros hacemos las cosas porque las sentimos o hacemos porque las entendemos, entonces las estamos haciendo por nosotros. Son nuestras mitzvot, no las mitzvot de Hashem. Es muy fácil rezar. Muchos rezan. Es muy fácil también ayudar a otros, porque eso es algo lógico. Pero, por ejemplo, ponerse tefilín, eso es difícil. Porque el tefilín a veces carece de sentido. Uno dice, ¿para qué me pongo el tefilín a la mañana? ¿Solamente porque Dios me lo prohibió, me lo pidió? ¿Por qué como kasher? ¿Porque Dios me lo pidió? Y de hecho, cuando nosotros hablamos, vemos en la historia de Hanukkah, decimos que los Yevanim, los griegos, los helenistas, lo que querían eran la Shkiham Torateja, hacer olvidar tu Torah. No dice la Torah. Lo que ellos querían no era hacer olvidar la Torah, era tu Torah. ¿Qué significa tu Torah? A los griegos no les molestaba que los judíos, en esa época el pueblo griego era muy culto. Ellos al contrario, para ellos la cultura era algo que ellos alentaban la cultura, alentaban el estudio. Pero lo que les molestaba a ellos era que el tu Torah, la Torah de Dios, que lo hagan porque Dios se lo manda y no porque ellos lo entiendan. Entonces, en otras palabras, ¿dónde se ve la relación real con Dios? ¿En lo que nosotros hacemos porque entendemos y porque queremos? ¿O en lo que nosotros hacemos aún sin entender? Y agarramos una acción y nos levantamos a la mañana y decimos, tengo que hacer tefilá ahora a la mañana, tengo que rezar. Y capaz que no te conectás en el momento del rezo. Pero vos lo haces un día tras otro. No digo que no haya que conectarse, digo que la persona tiene que tratar, aunque sea una parte del rezo, meditarla, pensarla, conectarse, pero lo hace. Uno no deja de hacerlo porque no lo siente, porque en el momento que nosotros dejemos de hacer las acciones, con el tiempo también los sentimientos se van a terminar. Y eso también nosotros lo vemos en la historia de los reyes de Israel. Tenemos dos dinastías dentro del pueblo de Israel, dos dinastías de reyes. Tenemos Malhut David, ¿sí? La dinastía del rey David, conocida por todos, que el rey David viene de la tribu de Yehudá, y tenemos también la dinastía de Yosef, más bien de la tribu de Efraín, hijo de Yosef. Y cuando uno ve Yosef y Yehudá, cuando uno compara a Yosef y a Yehudá, dice, Yosef fue mucho más grande que Yehudá. Yosef fue virrey de Egipto, mostró un manejo y un apego a Dios increíble. De hecho, cuando tuvo la tentación Yehudá, en la historia de Yehudá y Tamar, ¿qué hizo Yehudá? Cayó en la tentación. Pero la grandeza de Yehudá, ¿en qué radicaba? En que él después dijo, cuando él podía salvar su nombre o decir la verdad, él optó por decir la verdad. Yosef ni siquiera cayó en la tentación con la esposa de Potifar. Y así en muchas de las cosas, Yosef era ya estudiaba con su padre desde antes, tenía conocimientos. Él nunca se puso celoso de sus hermanos. Yehudá lo salvó a Yosef, pero sí participó también en la venta de Yosef. Es decir, era mucho más completo, más perfecto Yosef que Yehudá. Sin embargo, nosotros vemos que de Yehudá viene el rey David, y de Yehudá va a venir también el Mashiach. Primero estaba Mashiach ben Yosef, después Mashiach ben David, pero al final va a ser Mashiach ben David. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia radicaba en que Yosef era lógica, era pensamiento, era sentimiento, y Yehudá era la acción. Es decir, Yosef lo pensaba todo. Yosef cada cosa que hacía lo tenía calculado. Yehudá hacía lo que tenía que hacer.
Y por eso dice el profeta que al final de los días se van a unir los dos reinos de Yosef y de Yehudá, pero el de Yehudá, Ve'avdi David Melech Leolam. A pesar de eso, mi siervo David va a ser el rey para siempre. ¿Por qué? Porque para Dios es mucho más importante la acción que el sentimiento y el entendimiento. Porque con la acción nosotros demostramos que lo que más nos importa es Él y no nosotros. No estamos nosotros en el centro del mundo, sino está Dios. Y eso responde también lo que muchas veces uno dice, pero uno se siente muy judío, muy, muy judío. Pero yo muchas veces me siento con la gente y le digo, si una persona, hablando de las conversiones, ¿no? Cuando hablamos de la conversión existen muchos grados de sentimientos, es verdad que existen sentimientos, pero el sentimiento mayor es cuando una persona está dispuesta a hacer un cambio en su vida por la otra persona. No es lo mismo el sentimiento que uno siente, por ejemplo, por un amigo, que el sentimiento que uno siente por un padre o por un hijo, por el cual uno está dispuesto a cambiar lo que sea, con tal de que el hijo esté bien. Si tengo que cambiar mi vida, la voy a cambiar, por el amor a mi hijo, por el sentimiento a mi hijo. Y eso es lo que es el judaísmo, y eso es lo que nosotros aprendimos de Ruth. Ruth seguramente tenía sentimientos, pero la Torá no nos habla de los sentimientos de Ruth. La Torá nos habla de la acción de Ruth. Ella dijo, y de hecho, Orpá, la otra de las nueras, al principio tampoco se quería ir. Ella lloró con Naomi, así nos cuenta Milat Ruth. Las tres lloraron juntas por eso. Orpá le dijo, no, suegra, yo no te voy a abandonar, quiero ir con vos. Pero cuando ella le empezó a decir, mirá, volvé con tus dioses, volvé a tu tierra, ella aceptó. Pero Ruth no. Ruth dijo, no, yo voy a ir con vos porque tu Dios, porque donde vos vayas yo iré, tu Dios es mi Dios, todo lo que ella le dijo. El grado de sentimiento era tal que lo llevó a la acción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, lo que aprendimos hoy es, qué pasa cuando no tenemos sentimiento? La acción es lo último que debemos perder. Porque la acción va a generar sentimientos. Y en definitiva, aunque no genere los sentimientos, le estamos demostrando a Dios que lo hacemos porque Él nos ordenó. Aunque nuestro corazón esté cerrado en este momento, pero yo lo hago porque vos me lo pediste. ¿Qué más sentimiento que este? Y ese es el mensaje que quería darles después de este Shavuot. Ayer fue Shavuot, la entrega de la Torá. Nosotros recibimos la Torá y como algo filosófico es hermosa la Torá. Está llena de enseñanzas. Pero tenemos que saber que si la Torá nosotros no la aplicamos, como dice el Talmud, ahí tiene una discusión, ¿qué es más importante, el estudio o la acción? Termina diciendo que obviamente el estudio porque nos lleva a la acción. Si un estudio no nos lleva a la acción, entonces ese estudio tampoco tiene mucho sentido. Entonces que cada uno acá se lleve una... Voy a terminar con una historia, ya que estamos relacionada con esto. Había un rabino muy importante en Australia, el rabino Butnik, que era un gran orador, donde iba él hablaba y la gente salía pero maravillada de sus historias, de sus enseñanzas, de sus palabras. Pero una vez él decidió, fue al Rebbe y le volcó su corazón, le dijo, Rebbe, yo voy a dejar de hablar, voy a dejar de dar charlas y conferencias. Porque yo no veo que mis charlas le provoquen algo en la gente más allá que una emoción momentánea. Yo no veo que la gente haga cambios. Hablo, y la gente sí, le encanta, se emociona, pero en la práctica no veo resultados. Entonces me frustro. Entonces Rebbe le dijo dos cosas. Le dijo, primero, cuando hay ruido, en algún momento algo va a generar. El judaísmo y la educación en general es algo a largo plazo, no es algo que uno ve ahora. Y quizás uno nunca en la vida va a saber lo que provocó en la otra persona, el cambio que provocó en la otra persona. Entonces, eso para empezar. Y segundo, le dijo el Rebbe, si vos querés ver un cambio en la práctica, muy simple, hacé este ejercicio. Después de cada una de tus charlas, pedirle a la gente, proponerle a la gente que haga una pequeña acción, mínima, algo, a partir de hoy, tal cosa les pido para después de esta charla. Y vas a ver cómo la gente te va a responder. Bueno, él cuando se volvió a Australia ese primer Shabbat,
fue en el templo, había un bar mitzvah, el templo estaba lleno, 300 personas, él dio una charla como siempre, la gente emocionada, y al final de la charla le dijo, le voy a pedir un favor para que mis palabras no queden en la nada. Le voy a pedir que, por lo menos este Shabbat, desde ahora hasta el final de Shabbat, eviten fumar, no fumen. Van a estar en la oficina, van a estar trabajando, van a estar... Acuérdense, aunque sea fumar este Shabbat, no fumen. Un poco difícil, ¿no? Porque el que fuma es difícil que le digas todo el Shabbat no fumar, pero eso es lo que a él se le ocurrió. La gente se fue al Shabbat siguiente, era ya el Shabbat más reducido, como siempre, no sé, eran 30, 40 personas. De repente ve una persona nueva en el templo que llegó tarde, llegó para el Fabrengen, la comida después, para el Kiddush después de la tefila. Bueno, hicieron ahí lejaim, todo contento, qué sé yo, se fueron. Al Shabbat siguiente, esa misma persona vino más temprano, ya llegó más temprano para el rezo. Entonces cuando termina el rezo, el Fabrengen, así le dice, el rabino se le acerca y le dice, disculpe, señor, lo vi el Shabbat pasado, lo vi este Shabbat, antes nunca lo había visto, se quiere presentar, me gustaría saber quién es usted. Entonces le dice, sí, Rab, yo hace 2 Shabbatot atrás estuve acá en el Bar Mitzvah de fulano, fui una de los invitados, y usted habló, y en esa charla usted dijo que evitemos encender el cigarrillo. Entonces yo dije, está bien, la verdad me hace bien, soy una persona que fuma, o sea, no fumar, aunque sea un día, siempre es saludable, siempre es bueno, me lo está pidiendo también el rabino, me inspiró, salí inspirado de sus palabras, entonces decidí que ese Shabbat no iba a fumar. Entonces al otro día me levanté a la mañana, perdón, esto fue a la mañana, porque fue el Bar Mitzvah, el Shabbat siguiente. ¿Sí? El Shabbat siguiente él dijo no iba a fumar. Entonces me levanté a la mañana, fui a trabajar, y bueno, él trabajaba parece que en la bolsa, y había mucha presión, y mucho esto, y cada vez quería agarrar el cigarrillo, lo agarraban a mano por los nervios, y no, mejor no. Le prometí al rabino que no, y así tenía una lucha interna hasta que él dijo, pero un momento, ¿por qué estoy acá en la mitad del trabajo luchando con todo este estrés, toda esta presión y sin poder fumar? Si ya estoy cumpliendo la mitzvah de no fumar en Shabbat, ¿qué me cuesta hacerla en el Shil? Por lo menos voy al Shil más relajado y ahí nadie fuma. Entonces, como nadie fuma, la tentación va a ser menor. Entonces se fue al Shil. Y como ya había estado trabajando toda la mañana, llegó al Shil en el momento del Kiddush. Y bueno, estuve con ustedes, Lejaim, todo muy lindo. La verdad que la pasé tan bien, el ambiente que había, me encantó, me sentí muy bien. Entonces decidí, este Shabbat, venir temprano para la tefila. Y bueno, y acá me tienen. Y ahí entendió el rabino Gutnik que la acción transforma a la persona. Muchas veces uno puede hablar algo hermoso, pero si uno no lo lleva a la acción, entonces no hay transformación. Va a quedar únicamente en la emoción del momento. Es como aquella persona que fue, bailó en el cóctel, pero el Shabbat siguiente, después lo mismo que siempre. Entonces, la emoción, si no la llevamos a la práctica, si no la bajamos a una acción, entonces al final se va a terminar perdiendo. Bueno, quiera Hashem que cada uno, después de haber recibido la Torá, pueda llevar a la práctica sus vidas alguna buena acción, agregar en algo, en alguna mitzvah, y eso seguro le va a generar tanto, pero tanto amor a Dios, que a partir de ahí va a ser una elevación tras elevación en los caminos de la Torá y las mitzvot. Bueno, muy buenas noches y gracias a todos por estar.